Génesis capítulo 22, del 1 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y la unción y el poder del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Puede ponerse cómodo en esta hora, mi hermano. Vamos a mirar una enseñanza, y es la fe que alcanza promesas. Ese es el título, hermanos. La fe que alcanza promesas. Dígale a su compañero que está al lado: la fe que alcanza promesas. ¿Queremos alcanzar las promesas? Amén. Tengamos fe. Oiga, los niños dijeron que sí. Allá contestaron con un amén. Así que, hermanos, la fe que alcanza promesas. Hay varios tipos de fe, pero hoy vamos a hablar de una fe que alcanza promesas. La fe genuina. La fe que agrada a Dios. Para empezar definiendo qué fe, bueno, vamos a recordarlo otra vez. Hebreos capítulo 11 nos define qué es fe, hermano Lisandro, pero vamos a ponerla en Reina Valera y luego en Swindoll. Y vamos a mirar qué es la fe bíblicamente. La fe, mis amados hermanos, no es algo humano. Por eso es tan difícil tener fe verdadera. Porque para tener fe verdadera hay que tener al Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Entonces vamos a mirar cómo describe la palabra de Dios la fe. Pues porque para tener fe hay que saber primero qué es la fe. Yo no puedo tener fe o decir que tengo fe si no sé definir la fe. Yo debo estar claro en esa definición de la fe. Entonces dice la palabra en Reina Valera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Note usted, solo hay 2 frases: la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. Es la fe que cree en las realidades espirituales, obedece sus mandatos, vive conforme a sus promesas, rechaza el espíritu del malvado mundo actual, anhela el hogar celestial, persevera en medio de las pruebas, bendice a la generación siguiente, rechaza los placeres del pecado, soporta la persecución, realiza obras poderosas de justicia, sufre por Dios y no regresa a la tierra de donde había salido, es decir, al mundo. Y viene hablando de los héroes de la fe, pero ahora vamos a mirar Swindoll. Swindoll, para que podamos estar mucho más claros. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Y es también la evidencia. O sea que, para que lo entendamos mejor, la fe es como tener una silueta que le llaman el blanco. El blanco es una silueta que colocan con varios círculos y lo pueden poner a 100 metros, a 50 o a la distancia que uno quiera. Lo usan los que tiran arco, lo usan los que hacen polígono en el ejército y bueno, ponen la silueta a 100 metros y en el centro hay un punto negro y la persona apunta con su arco a darle al centro. Eso se llama diana, no Diana la que está aquí. Así se le llama, dar en la diana, dar en el blanco. Hice diana, dice uno cuando le pega en el blanco. En ese punto negro, si pudiéramos en esta mañana tener aquí, venden unos que son didácticos y los venden con unos darditos, ¿lo conocen? Es un círculo. Lo venden con unos dardos de imán y entonces uno se para a cierta distancia y lo tira. Y uno lo ve muy fácil. Y se pone aún más cerca para tratar de darle y pegar el dardo en el centro. Y se concentra para darle y le tira y cae por allá en un lado o no le pega. Lo intenta varias veces. Por si acaso logra dar en el blanco, de 10 que tire, 1. Porque no es fácil dar en el centro. La fe es algo así similar. La fe hay que empezar de menos a más. Nadie adquiere una fe como la de Elías o como la de Eliseo o como la fe de David o como la fe de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego de un día para otro. Nadie adquiere la fe de Abraham, nadie en absoluto sin pasar un proceso. Entonces, no se le olvide que la fe es como esa diana a la cual usted tiene que practicar hasta que le den el blanco. Y la fe se recibe con disciplina, se recibe con constancia, se recibe con abnegación, con esfuerzo, con práctica. La fe hay que practicarla. La fe es una práctica diaria del cristiano
hasta que logre dar en el blanco, hermanos. Entonces, el creyente no puede seguir viviendo por vista. No puede seguir viviendo como los demás mortales. Repito, el creyente no puede seguir viviendo por vista. No puede seguir viviendo como los demás mortales si quiere alcanzar sus promesas. Si queremos alcanzar las promesas, tenemos que tomar un rumbo diferente al de los demás gentiles. Hay que tener certeza de lo que esperamos. ¿De qué es lo que esperamos? Volvamos allí a Génesis capítulo 22. En el libro de Génesis capítulo 22. En el versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no sabía lo que iba a pasar todavía. Posiblemente Abraham pensaba que su hijo sí sería degollado, que él lo degollaría para ofrecer sacrificio a Dios. Pero él seguía confiando en Dios porque él tenía una frase que dijo, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo aún de las cenizas. Él es poderoso para levantarlo aún después de que ofrezca el holocausto. Entonces había una certeza en Abraham de que Dios es poderoso, ¿para qué? Para proveerse de cordero. Hay que tener certeza como creyentes en que las promesas de Dios son sí en el amén. Hay que tener certeza de que las promesas están allí. Ellas no se van a escapar de ahí, de donde Dios las ha puesto. Ellas no se van a ir del lugar de donde Dios dijo que estarían. Ellas no se van a mover del lugar, están ahí. Somos nosotros los que vamos a ir a arrebatarlas cuando demos en el blanco de la fe. Cuando logremos alcanzar la fe que alcanza promesas. Es una fe. Y entonces miramos aquí, hermano, que ya no podemos vivir como viven los otros mortales. Ellos andan por vista como, como anduvieron algunos discípulos. No todos. Bueno, la mayoría, hermano. Había uno que era más osado que todos, llamado Simón Pedro. Él era el más osado. Pedro era osado porque para alcanzar las promesas de Dios hay que ser osado. Hay que ser atrevido, hermano. El que no es atrevido y osado no alcanza promesas. Yo les he dicho que una vez había un barrio en Medellín peligroso, hermano. A un hermano una vez, hermano, le pusieron un arma por detrás y la misericordia de Dios que lo guardó, hermanos. Porque esos bandidos no permitían que nadie fuera a predicarles allá. Y un día, hermano, de tantos, yo orando y ayunando, dije, voy a ir a predicar allá. Y me fui para el Campo Blanco a orar y ayunar. Y ya en la tarde llegó un hermanito y le dije, hermano, acompañe, vamos allí al lugar, a ese barrio que queda allí, vamos a orar. Y me dijo, yo por allá no voy, hermano. Ese barrio está peligroso, al hermano casi lo matan hace 8 días, yo por allá no voy. Le dije, pues bueno, si usted no va, ya somos 4 los que vamos apenas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y mi persona. Vamos para allá y me fui. Cuando iba a una cuadra me gritó, hermano, espéreme, yo voy a ir. Ah, bueno, vamos para que no se pierda la bendición. Y yo me fui, hermanos, y entré. Y cuando entré, claro, lo primero que encontré fue un grupo de 5 muchachos allí fumando marihuana y armados. Y yo dije, a estos que Dios necesita salvar,
Y llegué allá donde ellos, Dios los saludé con autoridad, con amor, pero con autoridad. Le dije, vengo a predicarles la palabra porque Cristo los ama y los quiere sacar de esa condición, quiere romper las ataduras que el diablo ha puesto. Y empecé a hablar la palabra, hermano. Y de pronto se me levantó uno y se enojó y me gritó. Y se levantó otro, se levantaron tres bravos. Bravos, bravísimos, hermano. Y renegaron y blasfemaron contra el Señor y el Evangelio. Pero eso les duró poco. Renegaron por ahí unos 3 minutos. Yo los dejé que hablaran, que votaran al diablo que tenían dentro. Y cuando ya, hermano, el Espíritu Santo me llenó con su poder, levanté la voz, hermano, y dije, en el nombre de Jesús, ustedes o reciben a Cristo o se van de aquí en el nombre de Jesús. Y salieron uno a uno, hermano. Se fueron y quedaron 2. Y los 2 que quedaron aceptaron a Cristo en su corazón. La fe es saber y tener la certeza de que Dios está con usted, de que está conmigo. Como veíamos ayer, es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Y si yo le dijera a usted que no solo eso, la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, sino que además de eso el Señor dice que Él manda un ángel a que acampe alrededor nuestro y nos defienda. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que no cree eso, hermano. Mira, hay gente que no cree que hay un ángel al lado nuestro que nos defiende, hermano. Asignado por Dios para que nos ayude, para que nos defienda. O sea, es un ángel guerrero que está al lado nuestro. Como ese ángel, hermano, que le ayudó al rey, al rey Ezequías. Y entonces el Señor mandó un solo ángel, hermano, porque Senaquerib estaba muy bravo y blasfemó contra Dios y le dijo, oye Senaquerib, ¿qué Dios será el que te puede salvar de mi mano? ¿Qué Dios será? Si los otros dioses no han podido salvar a su nación, a su pueblo, tampoco tu Dios te salvará a ti. Se equivocó Senaquerib, porque el Dios de Ezequías no era un Dios normal como el de las naciones. El Dios de Ezequías y el Dios nuestro fue el que hizo los cielos y la tierra. Y esa noche el Señor mandó un ángel, un solo ángel, a ayudar a Ezequías. Y ese solo ángel mató. ¿Quién me dice cuántos mató? A ver, hermana Yuli, ¿cuánto mató? Hermano Jesús, ¿cuánto mató el ángel? Bueno, hoy vamos a hacer aquí unas preguntas. A ver, no le sople a nadie. Usted, hermana, ¿cuánto mató? ¿Ah? ¿Ciento qué? 185,000, hermano. Un solo ángel, hermano, mató 185,000 del ejército sirio, del ejército contrario, enemigo. ¿Se imagina lo que hace el ángel que Dios ha puesto a nuestro lugar, a nuestro lado, para que, hermano, nos defienda? Entonces miramos que para tener una fe hay que tener certeza de que lo que Dios ha dicho, de que lo que Dios nos ha prometido, Él lo hará, lo dará. Es decir, que el Dios Todopoderoso no es un Dios que cambia o que va por allá diciendo hoy una cosa y mañana diciendo otra cosa. Lo que Él dice, ya lo dijo. Lo que Él dijo ya está escrito, hermanos. Acerca de su pueblo hay promesas escritas y nadie las puede revocar. Entiéndame que las promesas están ahí, solo hay que alcanzarlas. ¿Y cómo las vamos a alcanzar? Bueno, ya no podemos seguir viviendo por vista como los demás. Por ahí anduvo uno que siempre vio milagros y vio cosas extraordinarias. Era Tomás. Pero Tomás nunca andó por fe, andó por vista.
Porque el Señor le reprocha su incredulidad no solo a él, a sus discípulos, y le dice, hombre, es mejor creer para ver, ¿ve? Que ver para creer. Eso le dijo el Señor a Tomás, Tomás, más bienaventurado es ver para creer que creer para ver. Creer para ver que ver para creer. Porque la gente del mundo anda esperando ver para luego creer. Ah, yo sí voy, pero si el Señor sana a mi hijo. Yo sí me convierto al evangelio, pero si Dios hace este milagro y le ponen condiciones a Dios. No, ¿acaso Dios es un títere que lo vamos a ir manejando de cualquier manera? Pero vamos a ir mirando lo que pasó con Abraham. Porque Abraham era un gentil, así como usted y yo. Abraham no era del pueblo de Israel. Abraham era un gentil. Abraham fue un hombre que vivía en un lugar gentil, en un lugar donde había pecado, donde adoraban otros dioses, adoraban otros ídolos muertos. Y entonces Dios lo llamó a Abraham. Amén. En el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuche, Abraham recibe la voz de Dios para que se vaya de su tierra, de su parentela, o sea, de su familia, de la casa de su padre a la tierra que te mostraré. Abraham no le preguntó a Dios dónde quedaba la tierra. Abraham no le dijo, Dios, dame un mapa para yo guiarme. Dame un GPS para yo no perderme en el camino. Dame una brújula para yo saber en qué dirección me muevo. No, Abraham no preguntó nada de eso. Ah, se da cuenta que nosotros sí preguntamos, ¿y para dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Y mantenemos interrogando a Dios. Abraham no interrogó a Dios. Y lo llama porque Dios no es un Dios irresponsable. Yo quiero que entendamos algo especial en esta hora. Dios no es un Dios irresponsable que anda llamando por ahí a todo mundo para dejarlo tirado, para dejarlo abandonado, para dejarlo a merced del enemigo. No, hermano. A usted y a mí, sepa y entienda que el Dios que nos llamó con promesas, nos llamó con propósitos. Usted no es una casualidad ni es un aparecido. A usted lo llamó directamente Dios y le habló. Aleluya. Es más, quiere que le diga, lo sacó de su parentela, lo sacó del mundo en el que estaba, lo sacó Dios. No fue usted el que salió, Dios lo sacó de ahí. Pero ¿para qué nos sacó el Señor? Bueno, cuando el Señor llama a alguien, lo llama para darle promesas para que las alcance, para ofrecerle todo lo que Él tiene previsto desde antes de la fundación del mundo que nos daría. Entonces, Abraham no preguntó, solamente, hermanos, escuchó la voz de Dios. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Y entonces, para tener certeza de lo que se espera, ¿qué es lo que hay que hacer, mis hermanos? Ya no podemos andar por vista. Ahora hay que andar por fe. Y la fe consiste precisamente en tener la certeza de que lo que Dios prometió, eso Él hará tal como Él lo ha dicho. Y Él lo llama
le da las directrices para que salga de su tierra y le dice en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, promesas, promesas, y te bendeciré, promesas, y engrandeceré tu nombre, promesas, y serás bendición. Y siguen las promesas. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesas. Dios nos llama y nos da promesa. ¿Qué nos ha dicho el Señor? El Señor ha dicho por allá en Juan 3:16. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Primer promesa. Primer promesa. Si creemos en Jesús, no nos perderemos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Somos salvos por Cristo. Promesa a la salvación. Eso no más por resumirle un poco. Y también si miramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento las promesas que tenemos allí. El Señor nos dice, mire, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que hay paz. Con Dios hay paz una vez que hemos sido justificados. Romanos 8:1 dice, ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. También Romanos dice, ¿quién pues acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que condena, pero que también el que redime, el que salva. Eso le dijo el Señor a la mujer que iban a apedrear. Sorprendía en el alto mismo el adulterio, le iban a apedrear. Y entonces el Señor, después de hablar con ella, que se fueron los que le iban a apedrear, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella alzó su mirada y dijo, ninguno. Y él le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Hay promesas para nosotros. Dios llama, pero llama con promesas. Y entonces el cristiano, ¿qué debe hacer? Tener certeza de que quien lo llamó es poderoso para cumplir las promesas que ha prometido. Y Abraham no preguntó, vuelvo y le repito, porque hay gente que empieza a preguntar. Hay gente que empieza a decir, bueno, y si me convierto al evangelio, y verdad que allá hay que ponerse faldas, y verdad que allá hay que quitarse los blue jeans y ponerse vestidos, ¿ve? Y verdad que tengo que quitarme las aretas, y verdad que tengo que dejar de pintarme, y verdad que ya no me puedo cortar. Empiezan a preguntar. Bueno, si la persona le encuentra más valor a eso, pues no va a mirar las promesas que Dios le tiene para darle. Porque Dios tiene promesas grandes para darnos. Pero si la persona empieza a poner peros, pues las promesas se quedarán ahí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, dice que Abraham salió, se fue. Pero no de cualquier manera, porque hay gente que se va de cualquier manera. Hay gente que se va de cualquier manera. Pero Abraham no. La Biblia dice que Abraham se fue como Jehová le dijo. Tal como Dios le dijo, así se fue Abraham de su parentela. Porque hay que escuchar la voz de Dios. Hay que ser obedientes. Y como segunda medida o segundo propósito tenemos que el creyente debe tener la certeza y la seguridad que Dios ya lo sacó de su tierra, o sea, del mundo en donde estábamos,
y de la parentela donde estábamos para llevarle a Canaán tierra de bendición. Dios nos sacó de allá para traernos a tierra de bendición. Dios nos sacó de allá para traernos a darnos bendición. Usted puede estar seguro de eso. Bendiciones primeramente espirituales, la salvación. Bendiciones físicas, sanidad. Bendiciones espirituales, hermano, sanidad del alma, restauración del alma. Bendiciones materiales, Dios abre puertas. Dios da sabiduría para emprender, para que el creyente esté bendecido en todas las áreas de su vida, hermano. Ahí están las bendiciones. Dios nos sacó de allá, hermanos, no para que vivamos colgados en el arriendo, hermano. No para que vivamos colgados en los servicios. Pero esto requiere, hermanos, que creamos en el Señor, que tengamos la certeza, hermanos, de que Dios nos sacó de allá, no para que sigamos viviendo en la misma condición que antes vivíamos, prestándole al gota a gota, al prestamista, embalado con los préstamos. No, hermano, Dios nos bendice sin que haya que estar prestando, porque Él dice que nosotros seremos cabeza y no cola. Cabeza y no cola. Si usted es de esos hermanitos que se mantiene hasta el cuello embalado, algo le está pasando, hermano. Porque hay promesas, aún para la parte económica, promesas que no solamente son bla, 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 bla. No, promesas experimentadas en Dios. Promesas que tienen peso de testimonio. La escritura dice, hermano, hablando del dador alegre, porque a mí me interesa su bienestar económico. Lo que menos quiero yo es que usted esté arruinado, hermano. Que usted esté colgado. Dios le va a abrir puertas a usted. Pero usted debe confiar, tener la certeza y esperar las indicaciones del Señor, que el Señor le indica qué ha de hacer. No es que usted va a decir, voy a emprender este negocio y ya. No, primero hay que consultar a Dios. Primero hay que seguir un conducto regular. Señor, ¿tú qué dices de este negocio que voy a emprender? Voy a montar una legumbrería, pero ya yo tengo que orar antes de. Porque Dios aprueba la obediencia. Dios califica la obediencia del cristiano. Dios califica cuando nosotros lo tenemos en cuenta Él aún para lo mínimo. Aún hasta en lo mínimo, Dios se agrada de esa obediencia, hermano. Cuando lo tenemos en cuenta a Él, Abraham se fue, no de cualquier manera como Dios le dijo, hermano. Es importante. Y también que el creyente debe desarrollar la fe al demostrar que está dispuesto a soportar la prueba de Dios, al confiar plenamente en Él, sin importar lo que Dios te pida. Mi hermano, aquí es donde muchos tropiezan, porque vamos a mirar que Abraham, al igual que otros grandes hombres de la Biblia, han logrado un título de honor. Por ejemplo, Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham, hermano, es llamado el padre de la fe. Vamos a mirar Romanos 4, 11 a 12 y Gálatas 3, 6 al 9. ¿Me colaboran allí, por favor, hermanos? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ahí está hablando de la vida pasada de Abraham, que era un incircunciso, o sea, un gentil, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Se da cuenta? Un gentil para que fuese padre no solo de los creyentes gentiles, sino de los creyentes judíos y del pueblo judío. Abraham es considerado el padre de los judíos.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que, ¿qué es lo que tenemos? Un modelo. Abraham es un modelo de fe para que a través de ese modelo tú y yo podamos alcanzar las promesas de Abraham. Mire, si no tenemos en cuenta el modelo de Abraham como fe, no alcanzaremos las promesas de Abraham. Óigame bien. Y el modelo de fe de Abraham es un modelo que incluye la prueba de Dios, el rigor de la obediencia total a Dios. Y la prueba de Dios no es fácil, hermano. Soportar la prueba de Dios es algo que lo hace llorar a uno, hermano. A mí me hizo llorar Dios muchas veces, hermano. Pero después de muchos años yo me doy cuenta y yo alabo a Dios porque me permitió pasar por la prueba de fuego en donde tuve que llorar. ¿Sabe lo que es uno quedarse varado en la autopista a medianoche y nadie le para porque los carros pasan soplados y uno varado sin saber qué hacer? Sin plata en el bolsillo. El almuerzo se lo comió, la comida a las 4 de la tarde, ya son las 1 de la mañana y usted sin comer. Y cayendo agua y bregando a arreglar ese chócoro, a ver si lo arregla y nada. Y no una vez, varias veces. Recuerdo una ocasión, hermanos, en una carretera solitaria. Esa carretera de la Ceja a La Unión es una carretera que después de las 10 de la noche es solitaria. Por ahí no pasan ni las moscas ya. Y era la 1 de la mañana y estaba el Renorcito por allá con una llanta torcida porque se le dañó una terminal. No quiso andar. Yo dije, si este carro andara, lo llevara así sean los rines, pero no anda. Y ya era la 1 de la mañana, hermano. Era la 1, oiga. Entonces yo quiero decirle, bueno, que aunque le pasan estas cosas, es una prueba de Dios. Y entonces Dios permite eso para ver qué actitud tomo yo, qué reacción tomo, si reniego, si me pongo bravo con Dios y le pongo a reclamarle a Dios, pero tú dices que yo soy tu hijo y que tú me vas a bendecir, Dios, ¿y por qué me permites estar aquí? No, hermano, mire, la boquita cerrada porque Él es Dios. Él se proveerá de cordero. Esa es la fe de Abraham. Boquita cerrada. Sí, Señor. ¿Dónde quieres que vaya? Y tal como el Señor dice, vaya. Bueno, listo. Era la 1 de la mañana. Estaba solitaria la cosa. Mi esposa, que siempre me acompaña, por ahí iba conmigo. Cuando viene a esa hora el Cordero de Dios, Él se proveyó de un cordero y pasó un señor en una camioneta último modelo, 4 puertas, 4x4, y se parqueó adelante, puso la estacionaria y se bajó. Nos miró y dijo, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros, sí, Señor, por eso les paré. Yo soy cristiano también. ¿Y qué necesitan? ¿Son pastores? Parece que son pastores. Sí, Señor, por la gracia de Dios. Ve que no me equivoco. ¿Qué necesitan? No, necesitamos que si puede llevarnos al pueblo. Bueno, móntese aquí. Si quiere que vuelva a traerlo y arrastramos el carro, alguna cosa hacemos. Y ese señor, hermano, un creyente que mandó Dios de otra iglesia, de otra misión, a la 1 de la mañana, hermano, lo mandó el Señor, hermano, a rescatar a sus hijos. Cuando hay certeza, hermano, de que Dios se proveerá de cordero, no importa el lugar ni la hora, no importa, Dios se proveerá de cordero. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que tener la fe de Abraham, la certeza, hermano. Porque
Mire, Dios lo que te dio, lo que me dio no nos lo va a volver a quitar. Él no le quitó a Isaac porque fue una promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Le dijo a Sara, te voy a dar un hijo. Y Sara tenía ya 90 años. Había cerrado costumbre y Abraham era ya de 100 años. Ya no podía engendrar. Las esperanzas estaban perdidas. Pero Abraham nos enseña que aunque fue llamado el padre de la fe, no fue al comienzo así. Así no fue al comienzo, vamos a mirar. Pero antes vamos a terminar. Vamos a terminar el versículo 12, porque Abraham es un modelo, escúcheme. Este modelo nos debe ayudar a nosotros a alcanzar las promesas de Abraham. Y Abraham también es el padre espiritual, su padre y mi padre espiritual. Porque por él vino la salvación a los gentiles también. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. Usted y yo ya fuimos circuncidados. No del prepucio físico, sino del prepucio del corazón. Aleluya. Ese prepucio del corazón ha sido quitado y hemos sido circuncidados. Pero solo si se tiene la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Para ser hijos espirituales de él, tenemos que tener la misma fe de Abraham. Mire, la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Antes de que Abraham fuera llamado circunciso, hijo de Dios, era un gentil tal y como yo, tal y como usted, que adoraba ídolos. Su padre adoraba ídolos. Era de una nación pagana. Era de una nación donde se adoraban ídolos. Mas sin embargo, cuando Dios lo llamó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no preguntó, ¿y quién eres tú, Señor? ¿Cómo sé yo que tú vas a cumplir tus promesas? ¿Cómo voy a obedecerte, Señor, si yo no sé quién eres? No, Abraham obedeció. Abraham simplemente obedeció. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Pero él es un modelo, porque aquí nos está diciendo, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidados, podemos decir que Abraham es nuestro padre. Porque hay gente que dice, no, eso es por allá en el Antiguo Testamento, que Abraham era el padre de los israelitas, pero de los gentiles no. Se equivoca. Ahí está clarísimo. O sea que esa misma clase de fe que tenía Abraham es la que tenemos que tener nosotros. Esa misma clase de fe es la que nos va a llevar a alcanzar las promesas que alcanzó Abraham. Haré de ti una nación grande. Tendrás descendencia. No será más estéril Sara tu mujer. Le voy a bendecir y voy a poner una protección sobre ti, sobre tu nación que te voy a regalar. ¿Sabes una cosa? Mira, a quien te maldiga, yo lo maldeciré también. Eso se llama una protección. Que cuando a alguien te maldice a ti, esa maldición le rebota al brujo, al satanista que te maldijo, y le va a la peor parte a él. Porque ya esa maldición no te entra. Acuérdese cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios, que lo mandó Balaam. Eran dos, Balaam el profeta y el otro llamaba Balaam con una sola M, el rey. Y le dijo Balaam, ven acá, como tú eres profeta de Dios, ven y maldíceme a ese pueblo de Dios. Y Balaam, ni corto ni perezoso por dinero, se fue a maldecir al pueblo de Dios. Y allá Dios lo cogió y le habló, hermanos, y lo devolvió de para atrás para que no maldijera al pueblo de Dios. Y en vez de maldecirlo, Dios puso en su boca que bendijera al pueblo. Porque nadie puede maldecir al pueblo de Dios.
Y aunque lancen muchas maldiciones el brujo y el satanista, esas maldiciones no podrán entrar. Aleluya. A mí me dijo una satanista un día, óyeme, pero ustedes están metidos como en una urna porque no les entra nada. Y me quedó sonando en la cabeza, dije, una urna. Sí, como una urna de cristal. Ustedes están metidos en una urna como de cristal. Yo dije, las promesas de Dios que dicen, el que es de Dios, el maligno no le puede tocar. ¿Usted no ha visto esos pajaritos que se estrellan con esos edificios de vidrio? Porque son, o a veces, hermano, ¿qué día le pasó a una hermana que iba? ¿A dónde fue? No me acuerdo, en el aeropuerto. Yo creo que está aquí, por ahí se está riendo. Eso tiene, eso tiene en el apartamento donde estábamos. Eso tiene un vidrio grande, hermano. Ay, se dio la hermanita con el vidrio, hermano. Porque ella pensó que no había nada. Esas puertas de vidrio lo engañan a uno y entonces uno va cuando siente el golpe, ya se devuelve para atrás. Eso le pasa al diablo, el Señor lo reprenda. ¿Cuántos alaban a Cristo la gloria? Entonces viene el satanista corriendo a maldecirte, a tirarte el conjuro, a hacerte daño y ¡pa! Cuando se estrella con el cerco que Dios ha puesto, porque esa es una promesa de Dios. No voy a irme al texto, pero el Señor, el mismo diablo reconoce y dice, óyeme, y no le has puesto un cerco a él y a sus bienes y a su familia y a todo lo que estaba molesto el diablo, hermano. Señor oiga, es que el diablo se molesta porque Dios no solo te bendice, sino que pone un cerco para guardar tus bendiciones, para que el ladrón no te las robe. Alabado sea el Señor. Porque Dios es bueno, hermano, Dios es maravilloso. Él no te da las promesas y tampoco permite que otro te las vaya a robar así nomás porque así. No, Señor. No, Señor. El Señor nos da promesas y las cerca, las cuida. Así como le cuidó las promesas que le dio a Job. El Señor le puso un cerco a los bienes y el diablo se enojó y dijo, pero es que tú le has cercado a él y a todos sus bienes. ¿Cómo no te va a él a adorar? ¿Cómo no te va a él a servir? Pero quítale lo que tiene para ver si no te maldice ahora. Señor, lo reprenda al diablo, porque es que el diablo quiere quitarle, hermano, al ser humano, al creyente, lo que Dios le ha dado. Pero en esta mañana yo declaro que el Señor nos protege, el Señor nos guarda, no solo a usted, sino a sus bienes. Sus promesas están bien guardadas, bien custodiadas. Como cuando alguien coge una caja fuerte y mete todo su tesoro allí. De ahí nadie se lo roba. Dios ha puesto una caja fuerte a esas bendiciones, hermano, y lo ha acercado con una palabra que dice, mira, si alguien llegara a maldecirte, yo lo maldeciré a él. El del problema será él. Por ahí hay uno que se atrevió a maldecir al pueblo de Dios. Un vecino nuestro, un presidente. Y él dijo que maldecía al pueblo de Dios desde sus entrañas. Y en sus entrañas se pudrió con cáncer. Porque esa protección no la puede romper ni el diablo ni nadie. Hermano mío, vamos ahora sí al texto que le dije, que quiero que lo miremos, que es Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar. Gracias, hermana. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Esta es una promesa para nosotros. Vamos a ponerla en la versión Reina Valera primero. Así Abraham creyó a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos quieren creerle a Dios? Una cosa es decir, yo creo en Dios. Pues los inconversos dicen, yo creo en papito Dios. Papito Dios.
ni siquiera le dan la honra que él merece, hermano. Él es el Padre Celestial, el que merece honra y alabanza. Entonces Abraham, así como Abraham creyó a Dios, así Él es el modelo, debemos nosotros creer también a Dios. Vea la palabra que aparece ahí, a Dios, no en Dios. Creyó a Dios, creyó a sus palabras, creyó a sus promesas, creyó a la voz que le hablaba y le hizo un llamado. Creyó a Dios. Y cuando uno cree a Dios, le es contado por justicia. Y esa palabra, le es contado por justicia, significa que una vez que nosotros creemos, ya está asegurada la promesa. Porque el Dios que es juez de toda justicia, el Dios que es justo de toda justicia, Él lo que dice lo promete, lo que promete lo cumple. Y entonces, como Él es un juez justo, Él le dará a cada quien la medida justa de lo que Él se merece, de lo que Él, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su creer en Él, así le dará, porque Él es justo y el juez justo da de acuerdo a la medida. Entonces, por eso hay gente creyente que no recibe mucho, porque su confianza, su manera de creer a Dios es muy pobre. Su fe en Dios es muy pobre. Entonces, claro, eso como cree, así mismo recibe. Si cree mucho, recibe mucho. Si cree poco, recibe poco. Pero Dios nos ha dicho que debemos arrebatar todas sus bendiciones. Vamos a mirar el versículo siguiente hasta el 10. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham y vamos a imitar la fe de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya estaba previsto, estaba dicho, de que era por la fe que el Señor nos iba a justificar, a declararnos libres de culpa, a declararnos inocentes, a declararnos hijos de Dios y ya no bastardos, a declararnos pueblos de Dios y ya no como los otros que no son pueblo de Dios. Así que por la fe fuimos declarados justos, hechos hijos de Dios, y ahí está claro. Y dice que por previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que esa promesa que usted hoy puede alcanzar, ya eso hace años que Dios se lo prometió a Abraham de antemano. De antemano el Señor le prometió que nosotros seríamos bendecidos con la bendición de Abraham. Es con la bendición de Abraham que el creyente es bendecido. Cristo nos justifica, pero Él a través de Abraham canaliza las bendiciones, porque esa promesa viene del Padre, hermano. Miren, hay gente que no sabía que Abraham hacía parte de las promesas. Para recibir la promesa hay que tener en cuenta al padre Abraham. Hay que tener en cuenta que la fe de Abraham me debe ser transmitida a mí. Y si pudiera inyectarme la fe de Abraham, me la inyectaría. Mucho mejor sería, porque a veces le dan un medicamento a uno oral, pero no le aprovecha tanto como el que le meten intravenoso. Tiene un dolor y se toma una pastilla, no le hace nada, pero le meten un tramadol por la vena y a los 2 minutos ya está sin dolor. Qué bueno que el Señor nos hiciera una transfusión de sangre de Abraham a nosotros. Para tener la fe de Abraham. Gálatas es maravilloso. A mí me gusta Gálatas. Gálatas tiene allí tiene un contexto cultural para los hebreos
que tiene que ver con los gentiles. Ese libro de Gálatas confronta a los hebreos, pero trae bendición a los gentiles. Es bendición a los gentiles. Entonces dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vamos al 9. Y el 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos. Aquí está. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, y ese es usted y soy yo. Nosotros somos bendecidos por medio del creyente Abraham. Abraham fue un creyente como usted y como yo. Entonces los que somos de fe somos bendecidos por medio del creyente Abraham. Sigamos aquí, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí viene, hermanos, la piedra que cayó sobre los que estaban allí. Como dijo el Señor, si la roca cayere sobre ellos, los desmenuzará. Pero si usted se pone sobre la roca será de bendición. Y la roca, que es Cristo, cayó sobre el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque los hebreos rechazaron a Cristo. Entonces, los que dependen de la ley están bajo maldición. Todavía el pueblo de Israel, que depende del pueblo de Israel, pero no una maldición cualquiera. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que no hace la obra de la ley, el que no obedece la palabra, está bajo maldición. Denso facto. Porque vamos al versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es la fe, mi hermano, la que nos justifica. Es la fe la que nos da vida, la que nos hace vivir. No es otra cosa, es la fe. Versículo 12. Hay que llegar al 13. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, por fe. Ahora viene la promesa para los creyentes. Cristo no dice que nos va a redimir. Escuche bien. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo nos redime de la maldición de la ley. A todo el que cree en Él. A todo el que tiene la fe de Abraham para creer en Él. Pero ahora viene la promesa, que es por medio de Cristo a través de Abraham. Mire lo que dice el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Por medio de Cristo, la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, es por la fe de Abraham que alcanzamos las promesas. Si el creyente no tiene como ejemplo a Abraham, que es el modelo del creyente, no podrá alcanzar las promesas de las bendiciones que Dios le hizo a Abraham. Son para nosotros. Entonces vamos a mirar ya para ir asentando, porque el tiempo se me fue. Abraham primeramente escuchó la voz de Dios y simplemente obedeció. Primer paso para tener la fe de Abraham: escuchar la voz de Dios y simple y llanamente obedezcamos la voz de Dios. No pongamos objeción.
No preguntemos, hermano. No indaguemos, no sondeemos más de lo que hay que saber, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. No le pregunte al Señor, ¿por qué estoy enfermo, Señor? Como reclamándole. Más bien dígale, Dios mío, ¿qué plan tienes? ¿Qué propósito tienes al traer esta enfermedad a mí? ¿Qué propósito tienes, Señor? ¿Cuál es tu plan, Dios mío? Que me has permitido esta enfermedad, Dios mío. ¿Cuál es tu propósito? Porque todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y cuando Él dice todas, son todas. De pronto esa enfermedad no es para muerte, sino para enseñarle a usted a depender de Dios, o quizás para que lo conozca de verdad, como mirábamos ayer. De pronto esa enfermedad es para que su fe, hermanos, su fe alcance otras promesas que hasta aquí no ha alcanzado, hermano. Entonces no le reclame a Dios. Dígale, Dios, ¿qué quieres enseñarme con esta enfermedad? ¿Quieres aumentarme la fe? Aquí estoy. ¿Quieres que alcance otras promesas mayores? Aquí estoy. Solo ayúdame a soportarla. Solo dame valor, dame fuerza. Porque yo sé, Señor, que tarde que temprano tú me permitirás entender por qué causas tú enfermo. Sencillo. Pero si empezamos a renegar, hermano, algo tiene Dios, hermano. Mire, Dios al mismo diablo lo usa Dios para bendecirnos a nosotros, hermano. Mismo diablo, Dios lo puede usar y el diablo viene con su maldad y el Señor dice, trae para acá, voltea esa maldición, toma tu bendición. Al hermano Luis M. Ortiz, hermano, unos brujos en Cuba. Ustedes saben que en Cuba hay santería y hay brujería pesada. Y él sentía, hermano, que caían allá arriba en la casa que era de zinc, caían moneditas, plin, todos los días. Plin, en la noche, plin. Caía una monedita haciéndole brujería a él. Haciéndole brujería al pastor Luis M. Cayó una moneda, plin, plin. Y un día como al año, él estaba sin comida. No tenía nada que comer el hermanito. Y dijo y se acordó, dijo, ¿verdad que allá arriba caen monedas? Cogió una escalera, se subió al techo, recogió todas las monedas que el diablo tiró para maldecirlo y fue y compró un mercado con sus monedas. Porque el diablo trae la maldición, pero el Señor coge y trae para acá, diablo. Le da la vuelta y le dice, toma tu bendición, hijo mío, toma tu bendición. Hermano, no se preocupe, hermano. Hermano, hay que creerle al Señor, hermano, todas las maldiciones que vengan, Él les va a transformar en bendiciones, hermano. Eso que está viviendo, no le dé mente, hermano. Tranquilo, hermano. La fe de Abraham fue tan certera, hermano. ¿Por qué fue tan certera? Porque él creyó. Y no solo creyó, es que el creer va acompañado de obedecer. Si nosotros decimos, yo creo a Dios, entonces yo le obedezco a Dios. Es la palabra que encierra, hermano, en ese paréntesis. ¿Ve? Cuando uno dice, yo creo en Dios, entonces hay un paréntesis grande que encierra esa palabra. Yo obedezco a Dios. Porque la obediencia tiene que ver con el creer. Porque los demonios creen, pero no obedecen. El creyente que dice, yo creo a Dios, pero no obedece, sino a medias. Claro, hermano, ya de entrada no va a alcanzar las promesas. De entrada va a tener problemas en su vida como creyente, va a tener dificultades, va a vivir un evangelio, hermanos, amargado, va a vivir un evangelio sin victorias, porque no cree, hermanos, a las promesas de Dios, a la palabra. Entonces mire que hay que tener la fe puesta en Dios y obedecerle. Vamos a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8, mi hermano. Mi alma alaba al Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado,
Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente obedeció, hermano. Es que ese es el problema, que obedecer a Dios no es fácil porque no sabemos la dirección que Él va a tomar para darnos. No sabemos el rumbo a donde Él nos va a llevar. Él simplemente te dice, sal de ahí, sal de esa condición, haz esto y haz aquello y listo, ya. No me preguntes más, tranquilo que yo tengo el control. Pero el problema está cuando ya yo dudo. Bueno, pero ¿y si salgo de aquí? Por ejemplo, el Señor te dice, desacomódate de tu trabajo, suéltate trabajo, suelta ese trabajo que te está perjudicando. Y entonces tú dices, Señor, pero si suelto este trabajo, ¿qué me pongo yo a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Se da cuenta? Es que no es tan fácil. El Señor, ese trabajo no te conviene. Suéltalo. Y resulta que te está yendo bien. Estás ganando buena plata. Tienes una buena posición allí como empleado, como empleada. Y el Señor te dice, suelta ese trabajo. Te necesito. Y ahí empezamos nosotros a tener problemas porque Abraham no hizo eso. Abraham salió, mire, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, hermano. Nosotros no sabemos, hermano, a dónde nos va a llevar el Señor. Usted no sabe, joven, a dónde lo va a llevar el Señor mañana. Simplemente obedézcale. Mire, jovencito, yo le voy a dar un consejo en esta mañana. Usted no tiene que andar por ahí preocupándose. ¿Qué va a hacer de su futuro? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente obedezca a Dios. Que Dios ya tiene su futuro en sus manos. Dios ya sabe lo que va a hacer de usted mañana. ¿Se acuerda de la historia de José? Dios lo llamó y le dijo que los demás se iban a postrar delante de él, aún su padre, su madre. Todos se postrarían. Pero él nunca perdió de vista la promesa. Y no fue un día para otro. Dios lo pasó por pruebas difíciles. Porque la prueba que produce efectos, la prueba para alcanzar, la fe que alcanza promesas, tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada, mi hermano. Si la fe no es probada, no alcanzamos promesas. Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo. Dios le dijo, dame a tu hijo, sacrifícamelo. Ya Isaac tenía algunos 17 años. Pero el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Vete al monte Moriah, que significa lugar de pacto, lugar de prueba. Probó Dios a Abraham, hermano. La fe de Abraham en Dios y su entrega a Él fueron probadas al máximo. Dios no nos ha probado al máximo la fe a nosotros. Que le digan a uno, sacrifícame a tu hijo. Y eso fue lo que le dijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No era una prueba fácil, hermano. Cuando el Señor le habló a él, sacrifícamelo, él sabía que era degollar a su hijo y luego quemarlo en el holocausto. El holocausto era una ofrenda que se quemaba totalmente y el humo subía como olor grato a Dios. Era una prueba difícil, pero Abraham nos reprochó.
Dios lo probó y lo probó al máximo, porque Dios le ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común. Dios a veces nos pide cosas contrarias al sentido común. Y es ahí donde nosotros empezamos a patinar y a patinar. En alguna ocasión escuché el testimonio de un hombre, un cristiano, estaba haciendo fila en un supermercado. Mientras pagaban en la caja, el Señor le habló a él y le dijo: sal de la fila y párate en la cabeza. Imaginen, en pleno supermercado, el Señor le habló y le dijo: sal de la fila y párate en la cabeza. Él dijo: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? No hizo caso. Por segunda y por tercera vez el Señor le dijo: sal de la fila y párate en la cabeza. Porque a veces Dios nos habla y nosotros no entendemos el propósito de Dios. Y él salió de la fila y se paró en la cabeza con los pies de para arriba. Y resulta que en la fila iban dos ateos hablando. Y los dos ateos, el uno le dijo al otro: hombre, yo no creo en Dios, pero si en esta hora sale alguien y se para ahí en la cabeza, yo creo en Dios. Y cuando vieron esa escena, se quedaron sin palabras. Porque Dios oye, porque Dios responde. Pero lo que yo quiero decirles es que la fe es eso. La fe es obedecer aunque las cosas sean contrarias. A veces Dios permite cosas contrarias a lo que nosotros queremos, hermano. Contrarios a su amor paternal y a su esperanza de toda la vida, porque era contrario que Abraham sacrificara a Isaac. Pues, ¿cómo así que Dios me lo da y luego dice que yo mismo lo degolle? Eso era algo contrario, ¿verdad? Si Él es el dador de la vida, ¿cómo va a decir que lo sacrifique? No puede ser. Y en el relato de Abraham se observan tres grandes pruebas de su fe. Primero, el llamado a separarse de su tierra y su parentela. Segundo, a salir sin saber a dónde iba de esa promesa por 25 años. Tercero, la orden de que sacrificara a Isaac, el hijo prometido. De una manera similar a la de Abraham, será aprobada la verdadera fe de todos los creyentes. Amados hermanos, Dios nos llama a nosotros según su propósito para con cada uno de nosotros, y así nos prueba la verdadera fe en Él y en sus promesas. Todo creyente necesita ser probado por Dios para poder descubrir lo que hay en su corazón. ¿Sabe que Dios permite la prueba para probar lo que hay en su corazón? Para saber lo que hay en su corazón, Dios permite la prueba, hermano. Dios permite que alguien se enoje contigo. Dios permite que alguien te diga: préstame, y nunca más te lo devuelva. Alguien te dice: préstame $1,000,000 y está en la iglesia, te saluda, pero nunca te paga ni se acuerda. Y parece que tiene memoria senil, se le olvidó ya el préstamo que hizo. A los 6 meses se le olvidó el préstamo y ve al hermanito y no se acuerda que le debe $1,000,000. Dios lo está probando a ver usted si el día de mañana le dice: hermano, yo le regalo ese $1,000,000, para ver qué tan generoso es usted. Dios permite la prueba para probar lo que hay en el corazón, para sacar lo que hay en el corazón. Permite que alguien te diga una mala palabra, permite que alguien se enoje contigo. Dios permite que alguien te pisotee para saber cómo está tu corazón, cómo está tu fe, qué tanto amas a Dios, qué tanto estás dispuesto a perdonar,
Y entonces esa fe que fue probada, hermano, en Abraham, también fue la fe con la cual Dios probó al pueblo de Israel. Y mire lo que dice Deuteronomios 8:2. Allí el Señor probó al pueblo de Israel para saber si lo amaban o no lo amaban. Sencillo, Dios nos permite cosas para saber si lo amamos, para ver si amamos al prójimo o no lo amamos. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. A veces Dios lo pasa a uno por el desierto. A veces Dios permite el desierto en nuestras vidas. No se preocupe por el desierto. Ahí también está Dios en el desierto con nosotros. Es que hay que tener fe, hay que tener certeza que la nube va adelante y que la columna de fuego también está de noche. Hay que tener fe que Él está ahí. En el desierto también está. Si estás pasando por un momento de desierto, ahí está el Señor. Ten fe, ten confianza en sus promesas. Confía en la palabra de Dios. Confía en el que da las promesas. Confía en su palabra, que Él es verdadero. Él no miente. Pero necesitamos, hermanos, que en medio de la prueba, hermanos, no nos descalifique el Señor. ¿A cuánta gente el Señor ha descalificado en la prueba? Queda descalificado como quedó descalificado Coré, Datán y Abirán. Y el resto del pueblo quedaron descalificados. Porque no creyeron a Dios. No creyeron a sus promesas. Mire, desenfocaron la mirada de las promesas de Dios. ¿Y a dónde volvieron otra vez su mirada? ¿Quién me dice a dónde volvieron su mirada? ¿A dónde, hermana Yuli? A Egipto. Mire, que ellos dijeron, volvámonos, hagámonos de un capitán y volvámonos a Egipto. Nos acordábamos de los puerros que comíamos, de las cebollas, nos acordábamos de los pepinos, de las carnes que comíamos allá. Vámonos otra vez para Egipto. Porque quitaron su mirada de las promesas de Dios. Mi hermano, no quitemos la mirada de las promesas de Dios. No dudemos de la palabra que Dios nos habla. Dios es fiel y Él lo llevó al desierto. Solo era para probarlos, para afligirte, para probarte, para saber. Anote bien este texto, que no se le olvide. Para afligirte. Mire que hay aflicción, ¿sí? Y eso no quiere decir que Dios no nos ama. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti en medio de la aflicción. No, hermanos míos, Él está ahí para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sencillo. La fe tiene que ser probada para Dios saber qué hay en el corazón, para saber si estamos dispuestos a guardar sus mandamientos o no. Entonces, una prueba de fe es una situación difícil. Es una situación donde Dios nos pone a escoger entre lo que más nos gusta, entre lo que más amamos y Él. Ahí tendremos que decidir qué rumbo tomar, si seguirlo a Él o si seguir lo que más nos gusta. Una prueba de fe es un examen espiritual que se gana o se pierde. Es ahí en la prueba donde ganamos o perdemos, donde arrebatamos las bendiciones, como aquel que está a punto de echarle mano a las bendiciones y ya llega, le falta el último escalón y se suelta, hermano, y se acaba todo. Hay gente que está a punto del Señor darle la bendición y empieza a renegar contra Dios. Suelta la palabra, suelta la promesa, se desenfoca, quita la mirada y pierde lo que está a punto de alcanzar. ¿Por qué? Porque quitó su mirada, perdió la confianza en la palabra que Dios le habló. Y en ese examen, hermano,
se revienta. No, Abraham no. Abraham obedeció. Abraham creyó y alcanzó la promesa de Dios. Una prueba de fe es una fe que es probada como el oro. La fe del creyente debe ser probada, así como se prueba el oro para ver si es oro puro o es oro chiviao. Si es cobre, cuando le metan el soplete, se derrite y queda vuelto una escoria. El oro no. El oro se purifica más. Y primera epístola de Pedro 1:6 nos dice que la fe del creyente tiene que ser probada. Primera epístola de Pedro 1:6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La fe hay que probarla. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que la fe suya y la mía, tiene que soportar más grados de fuego que la que soporta el oro. Si logramos soportar el fuego de la prueba en nuestros corazones, entonces esa fe suya y esa fe mía será más preciosa que el oro. Será muy valiosa la fe. La fe de una persona es muy valiosa, hermano. La fe de un creyente es lo más valioso que tenemos. La fe es lo más valioso porque por la fe es que se alcanza salvación. Por la fe, si usted mira ese pasaje de Hebreos capítulo 11, por la fe se tapan bocas de leones. Por la fe se apagan fuegos impetuosos. Por la fe, las mujeres recibieron sus maridos en resurrección. Por la fe, Noé fue salvo antes de que viniera el diluvio. Por la fe, amados hermanos, Abel alcanzó gracia antes que Caín su hermano. Por la fe, aquella mujer que escondió a los espías, aquella mujer que era una prostituta, que escondió a los espías, fue salva ella y su casa. Rahab la ramera. Fue por fe. La pregunta en esta mañana es, ¿está dispuesto a que su fe sea probada como está aquí? Para que sea más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga, nuestra fe, ahí pasará o no pasará la prueba de fe. Así que, hermanos míos y hermanas mías, la fe tiene un propósito que no solo es la salvación. La fe nos permite madurar. La fe nos permite enfrentar desafíos. La fe nos permite dejarlo todo para seguir a Cristo. La fe nos permite esperar en Dios sus promesas. La fe nos permite tener obediencia total a Dios. La fe nos permite enfrentar las dificultades y los desafíos y la oposición de la mejor manera. La fe nos permite soportar la tentación para obedecer a Dios. Así que la verdadera fe requiere confianza en Dios y en sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Abraham esperó la promesa. Josué y Caleb esperaron la promesa y la recibieron. Daniel esperó la promesa y la recibió. Ananías y Azarías recibieron la promesa porque tuvieron fe
y soportaron el horno de fuego. Cuando uno mira Hebreos, que es una lección de lo que es la fe, uno mira que la clave está en la obediencia. La clave no está en lo mucho que hacemos. La clave está en obediencia y en la confianza que nosotros pongamos en la palabra y en las promesas de Dios. Sin confianza en Dios y sin obediencia, hermano, a su palabra, no hay fe. Nuestra fe será muerta, nuestra fe será vana. Y cuando uno tiene confianza en alguien, uno cree, uno no duda de esa persona. Si alguien en la cual tú tienes confianza te dice, hermano mío, préstame 1,000,000 de pesos, y tú sabes que él es buena paga, tú se los prestas porque sabes que él te los paga. Pero si es uno que tú le prestaste, como ahorita que decíamos, le prestaste el 1,000,000 y a los 6 meses sufrió de amnesia total, se le olvidó que te debía el 1,000,000 y vuelve y te dice, hermano, préstame 1,000,000. ¿Tú qué le vas a decir? Vaya por otro lado, porque usted conmigo le da amnesia, de pronto con otro no. ¿Habrá alguno con amnesia aquí? No, no lo creo. Mire, hermano, si hay alguien en quien podemos tener confianza plena, es en Dios. Si hay alguien digno de confianza, es Dios. Él nunca nos ha defraudado, nunca nos ha quedado mal. El día que nosotros aprendamos a confiar en Él y a obedecerle a Él, ese día alcanzaremos promesas que tú no te imaginabas obtener un día. Si yo no le entrego mi vida a Cristo y si yo no abandono mi trabajo y lo abandono todo por Él, yo jamás hubiese conocido un país diferente a Colombia. Pero un día el Señor me dio tantas promesas que me dijo, te voy a llevar a otros países, vas a conocer otros países. Ya eso pasó, hermano. Y ahora me acuerdo, yo digo, Dios mío, tú eres fiel en tus promesas. Aquellos hermanos que han ido a otros países, ¿cuándo usted se imaginaba ir a otro país? Nunca. Pero es una promesa de Dios. Y en esta mañana yo quiero que usted arrebate esas promesas. Póngase en pie.